El reino se hace universal por José Ángel Ramírez. Amados hermanos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1. Leo para ustedes. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 2 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaros quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Bueno, hemos visto en nuestro contexto cómo los judíos y los gentiles reaccionaron ante la autoridad del rey. Eso fue lo último que estudiamos el domingo anterior. Unos reconocieron su autoridad como el Hijo de Dios, y otros le dijeron que sus milagros, sus obras, las hacía por medio de Beelzebú. Y veamos entonces el contexto más cercano de nuestro pasaje. Lo tenemos en el capítulo 9, versículo 35. Capítulo 9, versículo 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, se nos muestra que Jesús estaba caminando y enseñando en las ciudades y sinagogas de los judíos. Predicaba el evangelio ¿de qué? Del reino. Y sanaba a todos los enfermos. Y se nos dice que tuvo compasión. ¿Por qué tuvo compasión? Porque las personas, los israelitas, los judíos, estaban desamparados como ovejas que no tienen pastor. El liderazgo de Israel no había sido bueno con el pueblo, sino que solo había llevado al pueblo a la esclavitud y al fracaso. Eso es lo que había hecho el liderazgo de Israel. Y luego, más adelante, en el capítulo 23, en otra serie, en otra predicación, veremos cómo este pueblo había cargado, cómo el liderazgo de Israel había cargado al pueblo con demasiadas obras, con demasiados mandamientos. Y cómo Jesucristo le dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo les haré descansar. Pero ante esta situación que tenemos en nuestro contexto, ante esas ovejas dispersas, como ovejas sin pastor, el Señor Jesucristo va a enviar obreros. Dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos.
E inmediatamente el Señor Jesucristo va a coger a 12 para enviarlos ante estas ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús es el buen pastor y está enviando pastores a su mies. Él es el Señor de la mies y está enviando obreros para que disipulen a la mies. Entonces el Señor Jesucristo escoge a 12 apóstoles, como ya leímos. Estos 12 apóstoles inmediatamente nos hacen pensar en las 12 tribus de Israel. 12 tribus representaban a todo el pueblo. Y ahora el Señor escoge a 12. Es como si Él fuera a establecer un nuevo pueblo con estos 12 apóstoles. Va a establecer su iglesia en su nueva etapa con estos 12 apóstoles, que la mayoría, como vimos anteriormente, fueron escogidos en ciudades como Galilea, los gentiles, en esa región que era poblada por muchos gentiles. Y se nos dice que Cristo les da autoridad para dos cosas. Primero, le da autoridad sobre los demonios, reflejando así que el reino de los cielos ha llegado. Eso fue lo que significó cuando Cristo liberó un demonio. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso es lo que está significando aquí también la autoridad que Cristo le está dando a estos discípulos, para liberar endemoniados. Y segundo, para sanar enfermos, enfermedades y dolencias. Todo esto lo hacía Cristo. Todo esto es lo que hacía Cristo y se lo está confiriendo a sus discípulos. Pero Cristo les va a dar instrucciones específicas. Y eso lo vemos en el versículo 5. Veamos el versículo 5 del capítulo 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A las ovejas que están sin pastor, es a las que el buen pastor va a enviar pastores a esta mies. Y es interesante, hermano, porque hemos visto cómo Mateo está mostrando un énfasis en el ministerio a los gentiles. Pero aquí es como si ese énfasis cambiara. Porque aquí dice: no vayan por caminos de gentiles. Y es el énfasis que Él nos ha estado mostrando. Pero esto no va a ser una contradicción con nuestra serie, sino al contrario, va a ser la confirmación de nuestra serie. Noten que dice: id antes. Es decir, luego ellos van a ir a los gentiles. Pero primero, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero es necesario comenzar por Israel. Recordemos que ese es el orden de la gran comisión. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para que el reino se haga universal, los israelitas primero deben rechazar al Señor. Eso es lo primero que debe ocurrir. Así que hasta este punto, hasta donde vamos, el Señor les ordena ir únicamente a la casa de Israel. Es lo primero que les dice, a dónde van a ir. Luego les dice: predicad, el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado. Y esa es la misma predicación que vimos anteriormente en Juan el Bautista y que vimos anteriormente en Jesucristo. Ahora la vemos en los apóstoles. La predicación de ellos era: el reino de los cielos ha llegado. Hermano, y esa también es nuestra predicación hoy. El reino de los cielos ha llegado, por tanto arrepentíos. La mayoría de las personas omiten este mensaje del Evangelio. El Evangelio es el mensaje de que el reino ha llegado, de que el reino ya está presente. Por eso deben arrepentirse las personas. El rey ha llegado y su rey también. Y luego les dice: sanad enfermos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Todo lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y estas cosas demostrarían que el reino había llegado. Y luego da otras instrucciones como que no lleven 2 túnicas, el obrero es digno de su salario, etc. Pero las instrucciones que nos interesan son las que están desde el versículo 12 hasta el 15. Y este va a ser el centro de nuestra predicación el día de hoy. Versículo 12 dice: y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies.
Y vamos a ver lo interesante que es esto. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Se nos dice que aquellos que reciben el mensaje del reino son dignos y aquellos que no reciben el mensaje del reino son indignos. Y cuando alguien no recibe el mensaje del reino, ¿qué deben hacer los discípulos? Cuando salgan de aquella casa y de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Y esta, hermanos, es la proposición, la frase con la cual nos vamos a quedar y de sacar qué es lo que significa esto. ¿Qué significa sacudir el polvo de vuestros pies? Porque esta es la señal que deben hacer y que debemos hacer nosotros cuando en una casa y en una ciudad no nos reciban la predicación del reino. Cuando una casa o una ciudad no sea digna. Así que para ello, primero debemos entender todo el pensamiento judío con respecto a esto. Resulta que los judíos dividían el mundo en dos partes. Bueno, nosotros hoy en día dividimos el mundo en 5 continentes. 5 continentes y 5 mares. Pero los judíos no dividían el mundo en 5 continentes y 5 mares. Los judíos dividían el mundo en dos partes. La tierra y fuera de la tierra. La tierra y fuera de la tierra. La tierra es todo aquello que pertenece a Israel, es decir, su nación. Eso es la tierra. Y fuera de la tierra es todo el mundo, todo lo que no es Israel. De esa forma tan sencilla y tan legalista dividían los judíos el mundo. La tierra y fuera de la tierra. Todo lo que no estaba en Israel era fuera de la tierra. Ahora, ellos tenían 3 posiciones con respecto a qué era la tierra. Unos judíos decían que la tierra fue lo que Dios prometió, lo que Dios le prometió a Abraham. Eso es la tierra. Otros decían no, que eso no era la tierra. Que la tierra fue lo que conquistó Josué, porque recordemos que Josué no conquistó todo lo que Dios prometió. Entonces decían algunos, no fue lo que Dios prometió. La tierra es lo que Josué conquistó. Y otros eran más legalistas y decían, no, ni siquiera es lo que Josué conquistó. La tierra es lo que nuestros padres tomaron cuando volvieron del exilio de Babilonia, que era mucho más reducido. Porque cuando Israel vuelve del exilio a los que fueron sometidos con Babilonia, ellos tomaron una tierra mucho inferior y era la tierra donde habitaba el pueblo de Israel en la época en que Cristo vino. Entonces tenían esta discusión sobre qué era la tierra. Y si se dan cuenta, cada división de la tierra la reducía más, porque cada vez eran más legalistas. Cada discusión reducía más lo que era la tierra. Ahora, hoy, en nuestros días, y aproximadamente después del siglo V y VI, se comenzó a acuñar un título para lo que es Israel. Por ejemplo, Israel hoy en día la gente lo llama la Tierra Santa. O a la Palestina, de hace un siglo se le llamaba Palestina la Tierra Santa. Pero esto para los judíos era una redundancia, porque la tierra por sí misma era santa. Fuera de la tierra todo era impuro. Y lo que ellos decían tierra era tierra santa inmediatamente, no tenían por qué decir ese título de santo. Pero fuera de la tierra todo era impuro. Y nosotros hoy decimos la tierra santa, haciendo una redundancia para el pensamiento de lo que era, para lo que los judíos pensaban. Toda esta división que los judíos habían hecho de tierra, que era puro, y fuera de la tierra como impuro, es porque ellos tenían una serie de purificaciones, de ritos. Ellos desarrollaron estos ritos para que cuando un judío saliera de la tierra y volviera a la tierra, no contaminara la tierra. La tierra en el sentido en que lo hemos estado describiendo, ¿no? Determinando. Cuando un judío salía de la tierra, es decir, de Israel, o de las ciudades santas, y volviera a las ciudades santas o a Israel, no contaminara la tierra, ya definido como el polvo, con la tierra del polvo dentro de la tierra. ¿Sí se entiende todo lo que quiero decir? No. Bueno, los judíos creían que la tierra era su nación, la tierra de Israel. Y fuera de la tierra era todo lo que no era Israel. Entonces ellos desarrollaron una serie de ritos para cuando un judío saliera de la tierra, es decir, de su nación, y volviera a entrar a la tierra, el polvo de la tierra ya, o sea, la tierra definida ya como la arena,
que traían de afuera no debía contaminar al polvo de la arena que estaba dentro de la tierra. Entonces ellos desarrollaron toda esta serie de ritos y de impurezas. Cuando un judío salía y volvía a entrar, debía entonces hacer una purificación. Depende de a qué parte de la tierra, a qué parte de fuera de la tierra había salido. Ahora, dentro de la tierra, es decir, dentro de Israel, habían también ciudades gentiles. Por ejemplo, los samaritanos. Habían regiones gentiles. Y ellos tenían otras clases de purificaciones para aquellos que vinieran de Samaria. Por eso luego vemos que era más fácil darse una vuelta. Había un camino de Galilea a Judea. Y los judíos preferían tomar el camino más largo que el camino corto. El camino corto era por Samaria. Pero ellos no querían contaminarse con los samaritanos, así que tomaban una ruta larga para no hacer eso. Porque cuando llegaran a Judea tenían que purificarse por pasar por Samaria. Así que habían diferentes purificaciones dependiendo por cuál lugar pasaras. Alfred Edersheim, en su libro Usos y Costumbres de los Judíos, él dice lo siguiente: cuando los judíos iban a presentar una ofrenda en el templo, esta debía ser purificada dependiendo de qué lugar venía o por cuáles ciudades gentiles había pasado. De lo contrario, era una ofrenda impura. Ahora, dentro de la tierra, los judíos tenían 10 niveles de santidad. Esto es lo más impresionante. Porque para ellos vivir dentro de la tierra ya era ser santo. Una persona que vivía dentro de la tierra era santificada por la tierra. Por el lugar, porque era la tierra prometida. Y ellos tenían 10 niveles de santidad. Resulta que el lugar santísimo era el nivel 1 de santidad, el nivel máximo de santidad. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote. Pero en el templo había un patio donde solamente entraban los sacerdotes. Ese era el nivel 2 de santidad. En el templo había un patio donde entraban los israelitas. Ese era el nivel 3. Y había un patio donde podían entrar los gentiles. Ese era el nivel 4. Jerusalén era el nivel 5. Judea era el nivel 6. Y de esa manera iban subiendo de santidad. Y cuando usted pasaba de un nivel de santidad a otro, usted nuevamente tenía que purificarse aunque estuviera dentro de la tierra. Todo esto era una religión absurda. Por eso nuestro Señor Jesucristo se opone a tales mandamientos de hombres. Pero mientras más cerca usted estuviera al lugar santísimo, usted estaba en un nivel de santidad mayor. Mientras más alejado del lugar santísimo, usted estaba en un nivel de santidad inferior. Así que, ya teniendo esto claro, podemos decir lo siguiente. Los judíos creían que los polvos no se podían mezclar. El polvo que venía de fuera de la tierra, el polvo de la tierra, la arena, que venía de fuera de la tierra, no podía mezclarse con el polvo de la arena, con la arena que estaba dentro de la tierra. Eso era una blasfemia prácticamente para ellos. Por ello, cuando usted salía de la tierra y entraba a la tierra, usted debía hacer dos cosas. Cuando usted salía de Israel y entraba a Israel, usted debía hacer dos cosas. Usted debía sacudirse el polvo de sus pies y purificarse. Si van notando la idea, va cobrando sentido. Cuando los judíos salían de Israel y volvían a entrar, debían sacudirse el polvo de sus pies para no contaminar la tierra. Y además debían purificarse. Así que, para resumir, para los judíos estar dentro de la tierra era estar purificado, y estar fuera de la tierra era contaminarse. Así que cuando pasaban por una ciudad gentil e iban a entrar a una ciudad santa, se sacudían el polvo de los pies y se purificaban antes de entrar a las ciudades dentro de la tierra. Este término, sacudirse el polvo de los pies, cuando Jesucristo se lo dijo a sus discípulos ellos no sé qué tan conscientes estaban ellos, pero debían hacer la relación entre entrar a la tierra santa y salir de la tierra santa. Sacudirse el polvo de los pies era eso. ¿Y qué es lo que quiere hacer entonces nuestro Señor Jesucristo al decirles esto a los discípulos? Bueno, el Señor quiere cambiar el concepto a sus discípulos. Les quiere dar a entender que las casas dentro de la tierra, porque ¿a dónde les envió? A las casas de Israel. Por camino de gentiles no vayáis. Les quiere decir que las casas dentro de la tierra, las ciudades dentro de la tierra, que no les reciban, son gentiles. Y deben sacudirse los pies
al salir de ellas. Ser gentil, hermanos, entonces, de acuerdo al concepto del Señor Jesucristo, no es una cuestión geográfica como creían los paganos judíos. Un gentil, más bien, es aquel que no reciba a Cristo y por tanto su mensaje del reino y por tanto no es digno. No importa si es judío y si vive dentro de la tierra, si no recibe al Señor, es un gentil. No importa si es descendiente de Abraham. De la misma manera, no importa si alguien era gentil y vivía fuera de la tierra. Si ha recibido a Cristo, es digno e inmediatamente debe dejar de ser gentil. Aquí el Señor cambia el concepto, como lo hiciera luego cuando nos muestre los procesos de la disciplina. Si tienes algo contra tu hermano, ve, confróntalo. Si no te escucha, lleva 2 testigos. Si no, dilo a la iglesia, y si no, tenlo por gentil y publicano. Es decir, ser gentil no era una cuestión geográfica. Mateo nos quiere cambiar la mentalidad. Ser gentil es no recibir el mensaje del reino. Eso es ser gentil, hermanos. Para nosotros hoy esto no es una novedad, esto ya lo sabemos. Pero para los lectores de Mateo esto era una revolución. ¿Qué está diciendo Mateo? Para los lectores de Cristo, para su audiencia, esto era una revolución. Y gloria a Dios por ese cambio de mentalidad que el Señor Jesucristo hizo. Porque hoy nosotros somos llamados miembros de este pacto. Así que ser impuro y contaminarse no es vivir fuera de la tierra. Ser impuro es no recibir el mensaje del reino. El Señor está cambiando ese concepto de gentil a sus discípulos. Aunque no sabemos, hermanos, qué tan conscientes eran ellos. Porque luego, como leímos hace un momento en Hechos 11, se sorprendieron. No sabemos qué tan conscientes eran ellos, pero el Señor estaba haciendo esto. Y Mateo, escribiendo mucho tiempo después, nos quiere mostrar que efectivamente el Señor se estaba cambiando el concepto de sus discípulos. Si ser gentil entonces no es una cuestión geográfica o racial, entonces cualquiera que crea en Cristo y reciba el mensaje del reino se convierte inmediatamente en un santo. El reino, hermanos, se hace universal. Aquí Mateo nos confirma esta tesis. Pero noten el juicio que Mateo pronuncia para estas ciudades. Versículo 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. El Señor dice que el juicio será más tolerable para las ciudades gentiles, porque Sodoma y Gomorra son ciudades gentiles, que para los israelitas que no le recibieron. Y esto, hermanos, nos conduce al capítulo 11. Vamos al capítulo 11 de Mateo. Capítulo 11, versículo 20. Esto es una misma idea de pensamiento. Aquí no podemos guiarnos por los capítulos. Que el capítulo 10 es el capítulo 11. No. Aquí hay una misma idea de pensamiento. Y en el capítulo 11 se va a concluir la idea que venimos diciendo. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, es decir, a las ciudades en donde había mandado a sus discípulos a enseñar. Comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. El Señor debía sacudir el polvo de sus pies entonces de esta ciudad, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, ciudades gentiles, se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, otra ciudad gentil, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra y Sodoma que para ti. Así es como el Señor termina este día. Ya vimos cómo el Señor envió a predicar a sus discípulos a las ciudades de Israel. Y ahora vemos cómo termina esta historia. El Señor termina declarando juicio
sobre estas ciudades. No vayan a ciudades gentiles, solamente id a las casas de Israel, dice el Señor. Y ahora termina declarando juicio sobre las ciudades de Israel. Pero más que declarar juicio, lo importante aquí o lo interesante aquí es que termina comparándolas con ciudades gentiles. Tiro y Sidón y Sodoma. Si ustedes tuvieran un mapa, si tuviéramos un mapa en estos momentos, nos diéramos cuenta de algo maravilloso. Tiro y Sidón son dos ciudades que quedan al norte de Israel. Es decir, Israel limita en el norte con Tiro y Sidón. Es como decir, aquí en el Perú, limitan el norte con Ecuador. Como si estuviera el Señor mencionando a una ciudad de Ecuador, a la ciudad de la frontera de Ecuador que limita con la frontera de Perú. Pero son ciudades fuera de Perú. Y Sodoma es la ciudad que queda en la frontera, pero del lado norte. Es decir, como si fuéramos a Chile, ante los samaritanos. Del lado sur. Del lado sur, sí, contrario. El norte es con Tiro y Sidón, y el sur es con Sodoma, como si fuéramos a Chile, donde los samaritanos. Entonces el Señor nombra las dos ciudades extremas, mientras que Capernaum, Corazín y Betsaida están dentro de la tierra. El Señor dice que si en estas ciudades se hubiesen hecho los milagros, estas ciudades se hubiesen arrepentido. Es como si dijera que el corazón de los gentiles es menos duro que el corazón de los judíos. El Señor dice que los gentiles están más prestos para oír el evangelio. Que los compararan con ciudades gentiles y paganas debió ser una gran humillación para los judíos. Les estaban diciendo que los gentiles eran más santos que ellos, más propicios al evangelio que ellos, menos paganos que ellos. Eso debió molestarles muchos a los judíos. Es como si Mateo, hermanos, nos estuviera explicando que el Señor mandó a sus discípulos a las ciudades de Israel y que éstas no se arrepintieron y que ahora, por tanto, va a comenzar a inclinarse hacia las ciudades gentiles, como veremos en nuestra próxima predicación. Pero para terminar, pensemos un momento en lo que ocurrió luego de la resurrección. Luego de la resurrección, nuestro Señor da un mandato: id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí hay dos comisiones que se contrastan: la comisión de Mateo capítulo 10 y la gran comisión, gran porque es a todas las naciones, del capítulo 28. En la comisión del capítulo 10, ¿qué se dice? Por ciudades gentiles no vayáis. Y en la comisión del capítulo 28 se nos dice: id a todas las naciones. Id a todos los gentiles. Es la misma palabra. No vayas a ciudades gentiles e id a todas las naciones. La misma palabra, etnos. La misma palabra. Hay un cambio aquí. Cristo, después de su resurrección, decide enviar a sus discípulos a todas las naciones. Porque ahora, hermanos, el reino se ha hecho universal. Ya no es ir solamente a las ciudades de Israel. Ahora es ir a todas las naciones. Dos comisiones contrastadas. Pero en la de capítulo 10, el Señor termina maldiciendo a esas ciudades. Y la de capítulo 25 nos ordena ir a todas las naciones. Porque todas las naciones, como leímos en los Salmos y en Isaías capítulo 2 al principio, todas las naciones vendrán, se postrarán y adorarán ante este Cristo. Y nosotros hoy estamos viendo eso, y hoy hacemos parte de esas naciones y de esas familias que se inclinan y reconocen que Cristo es Rey del mundo y que toda potestad le ha sido dada sobre el mundo. Arrepintámonos ante este Rey. Gocemos de este Rey. Gocemos de su reino y tengamos plena confianza en que Él está estableciendo su reino y extendiendo sus dominios. Todas las naciones han de ser discipuladas en el mensaje de nuestro Señor. Y sacudid el polvo de vuestros pies de cualquier lugar a donde vayan, que no escuchen nuestro mensaje. Porque el Señor las va a juzgar. Y el Señor va a darle el reino y va a permitir que venga gente que sí cree en Él a heredar este reino. El Señor va a eliminar a los impíos y los santos heredarán la tierra
como nos dice una de las tantas bienaventuranzas. Así que era necesario ir antes a Israel, pero por su incredulidad y su dureza, ahora el Señor se vuelve a Israel, se vuelve de Israel y ordena a sus discípulos a ir a todas las naciones. El reino, hermanos, se hace universal. Terminemos leyendo el Salmo 97 para glorificar a este gran rey. Jehová reina, regocíjese toda la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense ante él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Amén.